¿Listo, Rafa? Va. Jess va a ser la que va a estar monitoreando las conversaciones por chat. No veo a Rafa. ¿Puedo ver yo también o ustedes me avisan? El intérprete, si quiere, puede hacer hay 3 puntitos en las pantallas donde dice hide o esconder los participantes así sin video, para que sea mucho más fácil para poder ver a los presentadores. ¿Listos? Sí. Va, entonces, vamos a preguntarle a los intérpretes si ellos están listos. Yo voy a empezar y voy a hablar en español. Los intérpretes son los que van a poner la voz en español, perdón. Lista. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos 35 personas que se han conectado, así es que estamos muy contentos y esperamos más gente conectarse. En el Facebook Live, tenemos un límite de 15 minutos y luego vamos a encerrarlo porque esto es para darle a la gente los CEUs. Así es que tenemos como unos 6 minutos más para que se cierre. Así es que podemos empezar. Tenemos a esta persona, no sé si conocen a esta persona, así es que le voy a decir a esta persona que por favor se introduzca, quién es, de dónde es, dónde vive y todos los detalles muy importantes. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Yo he visto las entrevistas que han hecho antes y he estado muy, muy, muy contento de los resultados y estoy muy feliz que hayan hecho esto para los intérpretes trilingües. Así es, hay un lugar donde nos podríamos presentar y conocer. Yo antes pensaba que era el único intérprete trilingüe por mucho tiempo y al fin empecé a conocer más intérpretes. Así es que una plataforma interesante. Mi nombre es Rafael Treviño y esta es mi seña. Yo nací en la Florida, en un pueblo chiquito que se llama Huachula. Y mucha gente me dice, o sea, ¿dónde queda Huachula? ¿Y qué parte de México es Huachula? Y les digo, no, Huachula está en la Florida y es un pueblo súper chiquito en la Florida. Pues sí, porque la gente siempre por el nombre piensan que es de México. Sí, de hecho es un nombre indígena y significa muchos cerros, un lugar de varios cerros. Pero lo interesante es que está plano. Hay un cerrito, y por eso me imagino que le han puesto Huachula. Pero bueno, ahí fue donde yo crecí, en ese pueblo. Yo soy mexicoamericano. Eh, Mis padres son de Texas. Mis papás son de Texas, ¿no? Mis abuelos son de Texas, o sea, tengo generaciones que son tejanos, son del Valle de Texas y de ahí proviene mi familia. Y dicen, yay, de tejanos. Ajá. Sí, así es, teníamos esa conversación antes, que yo he estado en ese lugar 1 o 2 veces, pero yo crecí en Huachula. Va, este, tu familia. O sea, ¿nos podrías decir un poquito más sobre tu familia? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? O sea, de mi familia, sí, de dónde somos todos. A la historia de mi familia, va. Mis papás son del Valle, de un pueblo que se llama Robinson, de donde es mi mamá. Hay otro que se llama Zapata, y de ahí es mi papá. Ahora, el nombre ese es Zapata. Ese es viene de la familia, de mi familia que se estableció allí por años y años cuando vinieron los españoles. Y de ahí viene eso, porque vinieron de Monterrey y se establecieron en ese valle y ahí ese nombre, le dieron el nombre de Zapata. Y se quedó ese nombre ya por generaciones. Mi familia ha estado en Texas por años y años y años. Así es que mis papás, a ver, bueno, vivían juntos pero no se conocían. Después, en los 60 más o menos, ambas familias, paterna y materna,
decidieron irse a buscar trabajo. Fueron a los campos a piscar pepinos, y se fueron a Carolina Norte, o sea, andaban por todos los Estados Unidos trabajando. En Colorado, se fueron a Colorado, hasta que la familia de mis padres, la familia paterna, decidieron irse a la Florida, donde establecieron negocios allí en la Florida, en Huachula. Establecieron unos restaurancitos, unas cantinitas, unos bares, todo súper mexicano allí. Eh, sí. Ahora, la familia materna se movió al mismo pueblo. Ah, entonces, mis papás, como mi papá trabajaba en una tienda, tenían su propio negocito de tiendas y todo. Mi mamá entraba a esa tienda y ahí fue donde se conocieron mi mamá y mi papá y empezaron a salir. Y de ahí se dieron cuenta que eran del mismo pueblo de Texas y se decidieron casarse. Y obviamente del casado, yo soy uno de los resultados de esos hijos de ese matrimonio. Tengo 5 hermanos, 2 hermanos, unas 3 hermanas y yo, así es que, y dos menores, así es que eso es lo que contiene lo que es mi familia. Es una familia muy bonita, ¿no? Sí. Ahora, mi familia también estableció un negocio allí, era una panadería. Mi papá y mi mamá, cuando se casaron, mi papá también había establecido un negocio. Bueno, había un negocio que muy chiquito en otro pueblo cerca de Huachula y donde había una estación de gas, ajá, de gasolina, y allí había una panadería. O sea, mis papás mexicanos, mi papá y mi mamá compraron esa panadería, que ya tenían 3 hijos en aquel entonces, y vivían en la panadería. Ahí vivían en esa panadería ellos. Vivieron como unos 2 años. Y después, haciendo sus ahorros en la chamba y todo, empezaron a hacerse sus ahorritos y a construir su casa. Ahora, mi mamá era la que trabajaba en la panadería y se dio cuenta cuando estaba embarazada y pues, ya estaba lista para aliviarse, se fue a aliviarse de mí y se regresó a la panadería. Así es que, wow, tu mamá, increíble. Sí, sí, lo es. Ahora, wow, pues qué bonita historia, dice Ruth. Eh, Vamos a enfocarnos un poquito en la interpretación. ¿Cuál es tu primer idioma? ¿Cómo aprendiste los otros dos idiomas? ¿Y cómo fue esa historia, parte de tu historia? Bueno, yo crecí en realidad con ambos idiomas, porque mi mamá y mi papá hablaban español e inglés. Ah, y lo hablaban muy bien, hablaban el español e inglés muy bien. Mis abuelos hablaban el inglés algo, pero más bien hablaban el español. Mi mamá y mi papá, ellos sí manejaban muy bien el español y el inglés, pero ellos no querían que nosotros habláramos inglés. Ellos decían, ya en la escuela tienes suficiente práctica, cuando estás aquí, no. Y en la panadería, eh, donde trabajábamos, dicen, aquí en la panadería tienes que hablar español nada más. Así es que eh, necios, y querían, muy tercos, querían que no habláramos el inglés y que nos olvidáramos del inglés cuando estábamos allí. Por ejemplo, yo le decía, Mom, I want some Coke, por decir. Y mi mamá me ignoraba, le decía, Mom, I want some Coke. Y mi mamá me ignoraba, entonces me acuerdo, mamá, por favor, ¿me puede dar una soda? Y ahí es cuando mi mamá volteaba y me atendía y decía, o sí o no, ¿no? Pero teníamos que hablar español en la casa. Ahora, y si hablábamos inglés, nos amenazaban de ponernos picante en la lengua. Y decíamos, no, 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 mejor, no, mejor, hablamos el español, tranquilos, tranquilos. Ay, sí, sí. Yo en aquel entonces no me gustaba la comida picante, así es que, ok, dice Ruth. Wow, muy interesante que tus papás, o sea, te hicieron hablar español. Eh,
Al crecer, mucha gente siente el miedo o esa opresión de hablar el español, del temor de hablar español. En tu caso, te enseñaron español. Am, y decían, no, quiero que mis hijos sepan el español. ¿Por qué crees que era eso? Dice Rafa. Yo creo que en mi familia, como ya todos hablamos español por generaciones y se hicieron americanos, el idioma ya estaba allí en la familia. Así es que no sentían era parte de la cultura que ellos admiraban mucho y querían seguir esa tradición. Quizás eso es la razón. Pero sí, yo recuerdo muy bien que mis papás eran muy orgullosos del español y hablaban muy bien el español. Y yo también recuerdo, ahí va, mi papá, a ver, mi papá estableció como una super mini escuelita en la casa. Y todas las noches después de la cena, como éramos 6, mi papá nos hacía recitar unos capítulos de la Biblia, ¿no? Que lo teníamos que leer y se lo pasaban a otro hermano y lo leíamos en español. Los chiquitos, los más chiquitos, ellos practicaban su abecedario y lo tenían que recitar en español, o los números, todo en español. Y yo recuerdo que mi papá nos hacía practicar eso. Así es que sí. Am, yo te oigo, chavo. Pues muy interesante, dice Ruth. Ujú. Yo también tengo ese recuerdo de que en la casa no podíamos hablar inglés, solamente en español. Así es que, y eran muy estrictos, así como los tuyos. Ahora, viendo hacia atrás, estoy súper agradecida por el español que me inculcaron. Dice Rafa, sí, yo también estoy muy agradecido, de hecho me trajo a esta profesión. Así es que les debo unas miles de gratitud. Mis hermanos mayores, el hermano mayor, él trabaja es un locutor, un DJ, y él obviamente en la radio usa el español, y otro es financiero también usa el español, y así es que todos usan el español. Um, y eso nos ha ayudado a mantener esa cultura y mantener lo que es ambos idiomas, dice Ruth. Y entonces, ¿cómo fue tu trayectoria de hacerte intérprete? ¿Cómo fue que aprendiste señas? Vamos a empezar con esa pregunta. Algo súper muy importante, ¿verdad? ¿Cómo aprendí señas? Bueno, algo súper chistoso pasó. Yo tomé clases de señas estadounidenses, ASL, en la prepa. Cuando entré a la prepa o a la high school, nos ofrecieron señas estadounidenses, ASL. Yo no sabía qué era, que era un intérprete. Yo quería más o menos saber aprender el inglés y trabajar en la ONU, el francés, perdón, trabajar para la ONU. Esos eran mis sueños. Y luego me dijeron, bueno, para antes de tomar el francés, acuérdense que mis escuelas eran súper chiquitas. Y entonces, después de las escuelas que íbamos a la hora del almuerzo, este, empezamos a usar las señas y empezamos a aprender. Y esas fueron mis señas que aprendí en las escuelas. Mi último año, como que veían que estábamos haciendo señas. Un profesor me dijo, ¿por qué no tomas señas? Y entonces dije, pues como es una de mis clases electivas, entonces decidí, bueno, voy a empezar a aprender señas. Y me dijo el profesor, ¿y por qué no aprendes señas para una obra que vamos a tener? Una obra de 2 minutos. Apréndete unas señas, practica, tienes 2 meses. La, la, la obra era la historia de Jesús. Y entonces empezamos a aprender señas. Y lo que pasó también a la misma vez que estaba tomando estos cursos en señas americanas, trajeron una persona invitaron una sorda.
esta mujer que invitaron, había otra persona sordo y otra, habían tres en el pueblo. Yo nunca conocí a dos de esos tres. A ella sí la conocí porque la trajeron como una invitada a la clase. Al entrar a la clase, yo la estaba viendo, dije, yo conozco a esta persona sorda. Y ella me vio a mí, dijo, yo también te conozco a ti. Dijo, que tú no eres un niño que trabaja en la panadería. Dije, ya sé quién eres. Tú vienes a la panadería. Le dije, sí, y a comprar el pan y a comprar casetes. eh, y no sé si saben qué es un casete, es no es, casete es como de música. Entonces dijo, sí. Y yo nunca sabía que ella era sorda. Y lo chistoso era que también se apellidaba Treviño. En mi pueblo solamente habían dos familias de Treviño, la familia de ella y mi familia, nada más. Y resulta que la familia de ella tenían una hija sorda. Así es que después de esa clase venía por mí y me llevaba a otro pueblo a conocer sordos, a convivir con ellos, cenar. Íbamos una vez al mes, por una hora más o menos, donde convivía con sordos. Esto era un pueblo norte de la ciudad, del pueblo. Y así fue más o menos como aprendí señas americanas, o esa. Vale. Tenemos una pregunta para ti. ¿La quieres leer o léela primero y luego yo la hago en señas también? Y la pregunta es, yo sé que a Rafael le encanta leer. Explícanos ese amor por la lectura, ¿cómo empezó? Nosotros como comunidad trilingüe, ¿cómo podemos fomentar el que nos guste la lectura? La verdad, dice Rafa, es encontrar lo que te gusta leer. Si no te gusta, nunca vas a leer. Pero encuentra algo que te gusta y lee sobre eso. Para mí, eso es lo que pasó. Mi familia tenía una enciclopedia y cuando mis papás se casaron, uno de sus regalos de boda fue esa enciclopedia. Y entonces desde chiquito yo tomaba uno de esos libros y empezaba a leer y los leía todos y pues es algo que ha estado dentro de mí y que siempre me ha gustado. Y es una manera para mí de saber qué pasa en el mundo a través de la lectura. Muy bien, dice Ruth. Otra pregunta. Tu meta de aprender otros idiomas. Portugués, siempre he querido aprender portugués, pero la verdad es que no he sido serio en practicarlo. Una vez al mes, algo así, practicaba y luego después otra vez practicaba y lo dejaba y on and off and on off. Si lo escucho sí le puedo entender, pero hablarlo más o menos, igual con el francés. Lo oigo ahora y le entiendo un poco, pero hablarlo, eso está súper difícil. Señas de Nicaragua más o menos le hago bien porque cada año yo iba a Nicaragua. Ahorita está en pausa eso por lo del coronavirus, pero las señas nicaragüenses sí más o menos me las sé. Aprendí muy bien y cuando regresé a Estados Unidos se me olvidaban y luego otra vez llegaba a Nicaragua y hablaba muy bien y se me volvían a olvidar y así. Sí, eso pasa con cualquier idioma, cuando dejas de practicarlo como que se olvida un poco. Muy bien. ¿Más preguntas? Aprovechen.
Entonces, en tu último año de preparatoria, nos estabas contando eso, pero quisiera saber si fuiste a estudiar a la universidad para ser intérprete, dónde, como dónde encontraste esa parte de la interpretación. Bueno, de pequeño, mi familia, sobre todo mi papá, mis primos, trabajaban en Europa, en las Naciones Unidas. Y yo decía, wow, yo quiero ser como ese primo, yo quiero aprender a interpretar. No sabía qué significaba ser un lingüista, ¿no? Ahora ya lo sé. Y a través de libros de vaqueros en español, yo los leía y decía, no sé bien qué significa eso. ¿Cuál es ese comentario que dicen en español? Ah, ok, ya me acordé que en la escuela me decían cuáles las reglas de la gramática que aplican para eso. Y así me enseñé yo a aprender a leer español y a interpretar lo que yo estaba leyendo para saber cómo era el inglés, ¿no? A través de esos libros pequeños. Y de repente un día llegué y les dije a mis papás, quiero ser intérprete. Y mi maestra de ASL me dijo, ah, pues claro, puede ser un intérprete de ASL después. Y yo dije, ok. Y yo creo que eso se quedó en mi mente. Y dije, ah, pues 2 años, puedo aprender a tener un título y ser intérprete y de otras lenguas, entonces algo muy fácil. Y la verdad es que 2 años todos sabemos que nunca es suficiente, ¿verdad? Así que en mi pueblo, por ejemplo, no había escuelas grandes, ¿no? Y casi todos eran latinos, perdón, casi todos eran americanos. Y las carreras eran de administración, como que a los latinos no nos daban oportunidades de avanzar. Y yo pensé, nunca, la verdad es que nunca pensé que podía yo ir a la universidad. Yo dije, para mí solamente tener una certificación de asociada es suficiente. Y entonces entré a una community college en Tampa, que estaba cerca de mi casa y podía yo ir los fines de semana a visitar a mi familia, pero vivir en Tampa. Y ahí estuve 2 años, pero no tenía mucho éxito, no tenía mucho dinero, entonces me regresé a casa. Un año en Community College y otra vez de regreso a casa. Y entonces manejaba unos días a la escuela, unos días a la casa. Y por fin, después de 8 años, me gradué. Y yo no sabía bien qué significaba que era la licenciatura, un degree de asociado. Así que sí me tardé muchísimo en poderme graduar de intérprete. Muy bien, muchas gracias. Esta historia hay muchísimas preguntas, así que espera un poco. Alguien del Facebook, Juan Bernal, que va a hacer señas. Hola Rafa, hola Rafa. Qué interesante toda esta historia de tu familia y cómo se ha pasado de generación en generación.
y la historia de la panadería y todo esto, cómo ha pasado de generación en generación. Yo estaba enojado, la verdad, que yo tenía que trabajar en la panadería y todos mis amigos se podían ir a jugar. Estaba yo enojado de no poder jugar con mis amigos y tener que trabajar. Pero, como era un pueblo tan chiquito, tenía que salirme del pueblo para estudiar. Y cuando vino el huracán, destruyó mi pueblo y también se cayó la panadería y mis papás trataron de volverla a construir, pero ya estaban cansados. Mi hermano trabajaba en el radio, mis otros hermanos estaban trabajando en el banco, otros se habían casado y ya mis papás no tenían esa ayuda. Entonces mi papá se convirtió en chofer de taxi en la zona, ¿no? Ahí en una zona chiquita, rural, manejaba y llevaba a la gente a diferentes lugares, sin papeles, obviamente, ¿no? Entonces, como un poco más relajada su vida y ya cerraron la tienda. ¿Sí le extrañas? Dice Juan. Sí, cuando nos juntamos todos nuestros hermanos, platicamos las historias, eh, y el pan tan rico que hacían y nos acordamos de las personas que eran expertas en hacer el pan y como la administración. Guardamos como esa historia parte de nuestra vida, pero cada uno tomó caminos distintos. Gracias. Perfecto, dice Ruth. Muy bien. Otra pregunta. Tú te hiciste intérprete. ¿Y cómo llegaste a ser intérprete trilingüe? Sí, sí. Y dice, tu primer trabajo como intérprete trilingüe, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo con una mujer, la mujer sorda con la que visitaba a los sordos. Lupe se llama Lupe. Me acuerdo que me pidió que ayudara a interpretarle algo con su mamá, que su mamá solo hablaba español. Entonces vinieron las dos y yo estuve ayudando a interpretarle algo, ya ni me acuerdo qué era. Y me acuerdo que les ayudé. Y mi maestra de la prepa me motivaba. Ella no hablaba español, pero me motivaba. No te digo. No existía esa palabra de trilingüe, pero mi maestra tenía esa visión y me ayudaba a seguir practicando, a utilizar todas mis lenguas. Y después, cuando entré a la universidad igual, siempre había una maestra que me motivaba a que utilizara todas las lenguas y que practicara mi español. Y cuando tomé una clase de interpretación, que había que interpretar de inglés, de ahí es el inglés, empecé a agregarle yo solito cómo ponerle voz en español también. Y al mismo tiempo, pues a través de las redes y de los contactos, empecé a practicar mi español y tal vez
veía cómo podía mezclar las tres cosas, las tres lenguas. Practicar el español, practicar las lenguas de señas al mismo tiempo. Y mucho después esto fue creciendo. Y ya así fue como me hice un intérprete trilingüe. Preguntan, ¿cómo empezaste a interpretar? Pero también dice, ¿qué consejo le puedes dar a una persona que quiere ser intérprete trilingüe? Para eso, bueno, que ahora ya no existen esos programas, ¿no? Pero tienen que leer libros, tienen que ver películas y hay muchos de esos materiales en el internet. Hay 5 módulos. El módulo de lingüística, cultural, interpretación, profesión y se me olvidó la otra. Entonces son 5. Y eso le podría ayudar a uno a saber dónde está la debilidad para poder fortalecerla. A suerte que ahora ya tenemos esos libros que nos pueden ayudar. Pero a la misma vez, muchos de nosotros no sabemos que existen esos recursos. Y también nos falta esa como empuje, y hay que no esperar a motivación, y hay que no esperar a alguien que nos lo diga. Hay que tomar esas riendas y hay que saber que si somos intérpretes trilingües, que tenemos que ser lo mejor, que tenemos que perfeccionar los 3 idiomas. ¿Y cómo lo hace? En Google. Así es como yo empecé. Ver Google y van a ver todos los recursos que les salen si empiezan a googlear. En mi experiencia, cuando yo estaba estudiando intérpretes bilingües, va a ser totalmente diferente que la trayectoria de ustedes. Va a variar. Así es que nosotros ya construimos el camino que ustedes están usando. Pero una cosa buena es que la próxima generación ya va a tener ese libro trilingüe y va a tener conocimiento o idiomas de otras culturas, de otros, por ejemplo, interpretación en tecnología, que es en las técnicas, que yo soy quizás bueno, pero y yo quizás no soy bueno en otros temas. Pero si hay alguien que es bueno en unos temas donde yo no, entonces hay que juntar todos esos recursos y hay que tenerlos todos para poder adueñarnos de ellos y poder crecer. Perdí a Ruth, perdón. Que te motiven a continuar con el español, que tú nos motives a hacer eso es de gran importancia. ¿Cómo sigues tú practicando el español? Eso es excelente. Pero si no hay gente alrededor que te ayude, por eso nosotros tenemos esta comunidad, estas entrevistas, porque pues todos somos de diferentes lugares. Tal vez haya gente que no te haya conocido en persona, pero ahora ya te está viendo. Y es importante que tengamos esta red y podamos contactar a Rafa y decirle, oye, dame recursos, o a otras personas también, ¿no? De esta red. Somos muchos y podemos pedirle a cualquiera ayuda de cómo encontrar recursos, cómo encontrar información. Alguien por ahí decía que NCIS, que no lo conozco, pero eso es buena información. Hay muchos programas
que se han caído, pero hay otros programas que están todavía disponibles. Así que muchas gracias por compartir eso con nosotros. Y yo ¿Alguien? voy a escribir aquí en el chat una de las páginas en el del web para que lo tengan. No estoy en chat. Estás en privado. Ah, se lo mandé en privado a otra persona. Gracias. Ahí está. Perdón. Interpreteducation.org. Va. Em, bueno, entonces, bueno, hay bastantes preguntas. Espérame. Estamos hablando de la interpretación trilingüe y la experiencia. Podemos hablar sobre tus estudios que has estado haciendo o, o tu cooperación en Wesley. Bueno, ambos se va a tomar mucho tiempo, pero quizás en Wesley. Empezamos con Wesley. Yo entré con Wesley, bueno, en el 2017 había una conferencia en España y necesitaban, pidieron por unos intérpretes perdón, español a ASL, porque era en España y necesitaban esos. Entonces yo y otra persona aplicamos. Bueno, el español de esa otra persona no era lo mejor. Um, Steven, y entonces ahí donde fuimos y nos dimos cuenta que todo era en inglés y estaban usando señas internacionales. Poco se estaba usando el español. Así es que allí donde decimos que hacer un comité de traducciones. Ahora parece que ese comité ya no existe desde que, porque me tuve que, porque me tuve que ir a la escuela. No sé si alguien me puede ayudar con Sharon, perdón. ¿Con Sergio Peña? ¿Qué dices de él? Él también, si yo recuerdo bien, él ayudó mucho a crecer ese comité. Era parte de eso. Bueno, dos cosas. Bueno, ni cómo empezar, porque tengo que mencionar algo sobre lo que es la mentoría de los intérpretes. Eso ha sido un gran apoyo. Un sponsor. Y es muy importante tener eso. Para tener ese como patrocinador, porque si yo sé que hay un puesto libre en la mesa, una posición, ahí es donde yo podría jalar o usar a alguien como que me patrocine, un aliado, que sea parte de la comunidad también. Y así al trabajar juntos podríamos levantarnos a diferentes puestos. David Quinto Pozos, él me acuerdo que me decía, mira,
vamos a hacer un proyecto sobre una investigación de intérpretes trilingües. Yo estaba, oh, sí, definitivamente. Y así fue como yo empecé a hacer mis investigaciones por David Quinto Pozo. Porque yo antes no hacía eso. Y es cuando empecé a hacer las investigaciones. Me empezó a enseñar cómo hacerlas y eso cuando me arranqué. Así es que, y así yo he seguido. Pero ahora yo he parado esas investigaciones de interpretaciones trilingües porque me he enfocado ahora en terminar mis estudios, en graduarme y tengo otras investigaciones que estoy haciendo. La traducción en mí la tuve que poner en pausa. Pero para mi doctorado me estoy concentrando más en las interpretaciones, las necesidades de las interpretaciones en Nicaragua. Ujú. Bueno, nomás para que tengan un poquito de conocimiento sobre ese tema. Estoy viendo si ya se contestaron todas las preguntas. Va, dice Ruth. Estabas hablando sobre David Quinto Pozo, sobre las investigaciones trilingües. ¿Aún siguen en marcha o los estudios trilingües que trabajaste con David? ¿Cuáles eran esas metas? O sea, es sobre la interpretación trilingüe. Nuestra meta era varias. En los Estados Unidos, enfoco en Estados Unidos. En las interpretaciones trilingües, cómo es una interpretación que te agota y cómo identificar esos retos de ser un intérprete trilingüe comparado con un intérprete bilingüe. Y ese era nuestro primer estudio que hicimos en el 2010. Después dijimos, ok, bueno, ya identificamos los retos. ¿Ahora qué sigue? Ahora, ¿cómo un intérprete puede manejar todo esto que se le viene encima? Porque acuerden que usamos cuando usamos el español, la A, la O o la X ya, en señas americanas no existe. O usamos muchos gestos faciales. Como por ejemplo, un hombre, cuando un hombre está hablando comparado con una mujer, cuando una mujer está hablando eh, del pasado. Y en español eso se tiene que saber si es un masculino o femenino. Y usamos lo que es el default para no causar más confusiones si decimos el O, ¿verdad? Lo ponemos masculino. Pero que si en esa oración era femenino y entonces causamos un poquito más de confusión, dice Ruth. Yo he trabajado para VRS, interpretaciones de video. Yo estoy de acuerdo contigo cuando los sordos o están hablando con amigos y dicen, mi amiguex. Yo soy, no sé si es amiga o amigo. Así es que ese es el dilema que tenemos. O cuando hacen la seña del noviazgo, no sé si es un novio o una novia. Así es que sí, tenemos esos retos. Ahora, depende, podríamos preguntarle, hombre o mujer, pero como a veces las interpretaciones van tan rápidas que uno tiene que tomar esa decisión por sí mismo. Y dice, más o menos, si más o menos yéndonos en la conversación, podríamos decir, es una amiga, pero sí, hay errores. Y dice Rafa, entonces esas son decisiones que los intérpretes tienen que tomar por su propia cuenta. Y son los riesgos que uno teme. Y dice, no, es un amigo y a ver si es cierto. Y sí es cierto y seguimos con la interpretación. Y nosotros hicimos una encuesta con intérpretes trilingües.
a ver qué es lo que ellos hacían para arreglar, si era un amigo o una amiga. El punto de esta investigación era que los intérpretes trilingües lo que solían hacer es usar lo que le dicen el default. Por ejemplo, si alguien dice nurse, en español, ¿qué sería? Pues no lo sabemos, ¿no? Nurse, o puede ser hombre o mujer, ¿no? Entonces, enseñas enfermera. Ese es el default, lo automático. Pero sabemos que en nuestro cerebro estamos analizando y pensando qué es, y ese es un estrés agregado que tenemos que hacer ese balance. Podemos decirle, para aclarar la situación, pero eso es una de las estrategias que nosotros como intérpretes estamos haciendo, de eliminación y saber si agregarle una A o una O. Como amistad, ahí esa no tiene un énfasis, ¿no? En el género. Pero la persona que vive al lado de mí, entonces tenemos que buscar las estrategias de cómo poder hacer esa interpretación y cómo hacer ese cambio de un género a algo de no género. Y dice Ruth, vamos a ver. No, mucha gente te está saludando. Hola, Rafa. Es tu amiga Socorro de Texas. Bueno, hay muchos saludos para Rafa. Un reto grande que nosotros tenemos en el español, tienes razón, es eso de la A o la O y cómo lo usamos. Si es femenino o masculino, ¿no? Así es que sí, tienes mucha razón. Rafa, perdón. Sí, y uno también tiene que estar pensando en otras destrezas que uno puede usar cuando está usando, cómo hacer el cambio de esa oración. Y cuando uno se enfrenta a esos retos, cómo hacer esos cambios. Y eso es lo que solemos hacer en el español también. Cómo cambiar esas oraciones o esas frases. Que nos salga bien. Una persona había que quizás sería bueno tener un taller de esos, ¿no? ¿Qué hacemos con los géneros? No sé, es algo para ahí calentar un poquito el coco, Rafa. Eh, Otra pregunta. Eh, Jessica. Perdón, Juan. Perdón, Juan. Es muy interesante sobre el género. Latinx, que ahora ya se usa, el AX, pero hace una pregunta para mí. En las Américas, ¿qué es lo que se suele usar, Latinx o latino? Y dice Rafa, depende cómo tú te identifiques. Podrías identificarte como latino o latina o Latinx o latine. Así es que, pero es cuando nosotros tenemos que hacer esa adivinancia que es donde estamos en riesgo. Dice Juan, Latinx a mí esa palabra no me late muy bien. Yo sé que es algo cultura o de generación. Dice Rafa. Está bien. Drago, Una persona Drago. drag, esa es su identidad. Pero como intérprete tal vez no sabes, ¿no? Hay grupos muy diferentes y unos se identifican con diferentes cosas. Unos se identifican como él o como ella, pero tú no sabes. Entonces, tal vez lo más seguro es utilizar la X. Y dice Juan,
las comunidades de latinos que se han establecido aquí en Estados Unidos, unos están usando esto del X y a los otros no les gustan y unos dicen que sí y entonces se quejan unos con los otros, ¿no? Y hay que ver primero como la historia de cada grupo antes de quejarse. Eh, hay tantas comunidades y tantas etiquetas que está súper difícil poder saber. Latin, nada más, sin ponerle lo de la O, la X, nada más. Latín, nada más, ¿no? Eso tal vez sería una opción. Sí, pero, dice Rafa, tenemos que nosotros mostrar, no ver a la comunidad con la que estamos interpretando y entonces decidir qué letra usar al final para mostrar que somos respetuosos ante ese grupo. Ah, dice Ruth, ¿cómo evoluciona el lenguaje? Cada quien se identifica con diferentes cosas. Hispano, hispanic. Yo nunca lo vi como negativo. Y luego aprendí que algunas personas sí lo tomaban como algo negativo. Entonces, pues sí, tenemos que tener mucho cuidado. Para mí, decir soy hispana no tiene ninguna connotación negativa, pero hay personas que sí lo toman como negativo. Entonces hay que tener cuidado y respetar la parte cultural. Si utilizamos latinex, latinux, latine, eso no lo había visto antes. Algo aprendí ahora. Ok. Hispánico, argentino. Los argentinos, los españoles y argentinos usan mucho la E y batallan con la X para leer en labios, por eso. Déjame leer las preguntas. VRS. No, perdón. No, perdón. Con los clientes que hablan español, pero hablan ASL y algo metido también de LSM. ¿Cómo le interpretas eso? Ahora he sobrevivido un poco mejor. No tengo un entrenamiento específico para LSM o para lectura labiofacial. Pero si un cliente sabe español, sabe lengua de señas mexicana, lo mejor es traer a alguien que sí esté capacitado en eso. Pero bueno, las situaciones son súper distintas. Por ejemplo, en Miami no teníamos muchos intérpretes sordos. Entonces utilizábamos mucho como la lectura labiofacial y los gestos, señas cubanas cuando sabíamos algo. Pero ahora como hay intérpretes sordos, pues eso ha mejorado muchísimo la interpretación. Los intérpretes sordos, los CDIs, son expertazos en eso y lo mejor es traerlos a ellos cuando una situación de esas surge. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Miami que utilizaban muchos cubanos. Nuestro campo realmente hay pocos intérpretes sordos que sepan español también. Y en Miami había uno que era un campeón, es cubano, y lo estuvimos animando a que se certificara porque había mucho trabajo para él, pero
Necesitamos más intérpretes sordos que sepan español, tanto sordos como oyentes, la verdad. Esa situación en el VRS ha surgido mucho, ¿no? Donde hay clientes que usan multilingües. Y nuestra regla es que, muchas veces la regla es que solo hablaran ASL o que hablaran solo español. Y de repente había gente que llegaba y que venía con otra lengua, ¿no? Y pues yo no le podía interpretar. Entonces hay demasiados clientes para hacer un match con con todos los intérpretes. ¿Hay sordos en VRS que trabajen como intérpretes? Sí, el centro tiene algunos, pero muy poquitos todavía. Y latino, latinex, no sé. Sí tenemos intérpretes sordos, pero no estoy segura si son latinex. Ujú. Algunos hacen lectura labiofacial en español, pero necesitan más entrenamiento y más capacitación para poder leer los labios en español y cambiarlo al ASL. E- e- Ese es un reto, ¿no? De leer los labios y cambiarlo a ASL yo- y hay que hacer otra investigación sobre esto también. Me acuerdo algunos años se ha empezado a retomar esto, pero intérpretes que tengan como esta mezcolanza de lenguas, ese es un reto interesante. Tenemos otra pregunta. ¿Tú trabajas como intérprete de español e inglés también? ¿Tienes esa experiencia? Sí, no mucha, pero sí tengo una certificación de intérprete como español e inglés. Es muy estricta. No sé cuántas horas necesitas y también de práctica. Y lo estaba haciendo y luego me mudé a DC y no le seguí con la certificación. Pero sí he trabajado como intérprete de inglés-español. Y ahora, pues viviendo en Washington, D.C., como 75% de mi trabajo es interpretar y el otro porcentaje es traducir más de inglés-español. Ahora tienes nuevas investigaciones que hacer a partir de lo que es la lectura labiofacial en los intérpretes. No, la verdad es que es muchísimo trabajo, no sé si quiero. Mejor me jalo a alguien que quiera hacer eso y le doy apoyo. Hablando de VRS. Rafa mencionaba que las reglas son muy estrictas. Ruth mencionaba que son muy estrictas y que no puedes usar otra lengua más que esas tres, español, inglés o ASL. Eso es verdad. Juan, otra vez. Antes yo trabajaba en VRS por muchos años y la verdad es que me gustó muchísimo. Me ayudaba mucho a ayudar en eso. Pero como VRS cortó su presupuesto, ya se hizo un relajo. El FCC lo cortó.
y solo pagaban por un intérprete y ya no me iban a pagar a mí. Entonces, en vez de pagarle a 2 intérpretes, decidieron solo pagarle a uno y ahí perdí mi trabajo. Pero cuando los sordos veían que había otro sordo como intérprete, era mucho más emocionante y estaba mucho más fácil la comunicación. Pero pues cortaron ese presupuesto y ahora ya no pude seguir trabajando ahí. Pero en otros países eso no existe. Me han pedido que vaya a otros países ayudar y se han montado esos servicios, pero no son 24/7. En otros países esto de VRS no funciona como funciona acá. Sí, el FCC es muy estricto en sus presupuestos. Gracias, gracias. Quiero hablar un poco sobre la situación de los clientes, de la lectura labiofacial en español, de LSM y ASL. Cuando trabajas en la frontera de México, esa es la experiencia muy común, donde hay una mezcla de lenguas, LSM, ASL, lectura en español. Y depende también de tus habilidades como intérprete. Y si traes a un intérprete sordo, bueno, eso es lo ideal. Pero cuando no hay un intérprete sordo y cuando no hay esa disponibilidad, pues tratas de hacer lo mejor que puedes. Y tratas de encontrar alguna seña, aprender. Yo he aprendido algunas, como la seña de trabajo en español, o cómo estás, o esas señas, ¿no? Algunas que me sé. Y pues ya las incorporo en mi trabajo. Y ya sé, que el sordo dice trabajo en LSM. Y entonces, pues de ahí en adelante con ese cliente sé que tengo que usar esa seña de trabajo en el SM. Pero pues depende mucho de cada situación, ¿no? Sí, exacto. Estoy pensando muchas cosas. En Florida, por ejemplo, o que hay muchos sordos cubanos, ¿ves que hay esas señas combinadas? Como por detrás, lo que pasa en Cuba no es igual que pasa en Estados Unidos. No hay certificación. A ver, ténganme paciencia. Cuando ellos ven lo de la certificación y ven nuestras licenciaturas y ven que nosotros tenemos estas 2 lenguas, inglés, español y ya. Y, o sea, es muy fácil interpretar cuando tienes una lengua nada más, ¿no? Inglés, español o el SM. Pero en la educación de los intérpretes, Rafa, te puedo parar tantito porque me perdí. Regrésate un poco. Estabas hablando de ver la certificación y ver que la certificación en el mundo no es la misma. No hay una sola lengua que se puede identificar. La certificación nada más está basada en la lingüística.
Cuando estábamos pensando en la certificación de intérpretes trilingües, pensábamos que era algo fácil. 3 lenguas, cada una en separado y ya. Pero cuando empezamos a ver que las oraciones se combinan en las 3 lenguas, entonces es mucho más difícil. Y no nada más se define cada lengua, pero se define cómo se mezclan las 3. Cómo esas 3 lenguas, español, inglés, lengua de señas, se mezclan. Y aparte tenemos clientes que hablan las 3 cosas y que son distintas y que no hay una sola situación igual o una certificación así. Y no es algo que puedas comprar en una tienda. Pero si preguntas sobre el apoyo que existe, no hay una certificación para eso. ¿Cómo das ese apoyo a tus clientes? Entonces tienes que tirar esta idea de lingüística y más bien voltear a ver cómo es la comunicación, cómo la facilitas, cómo tienes que mezclar globalmente la comunicación de tu cliente, su cultura, su uso de comunicación para facilitarla. Y hay una mezcla de todas las lenguas, de todas las personas, de todas las culturas a nivel mundial. Y tenemos que aprender como intérpretes a ver, esa persona es sorda, es de México, habla española, pero también habla lenguas en inglés. Es una situación de comunicación multilingüe, multicultural y global. Vas. Sí. Ustedes de nuevo ahí tienen interpretation .edu.org o com. Bueno, está ahí en el ORG, perdón. Ahí también tienen fotos de cómo se ve la interpretación trilingüe. Y mucha gente piensa, es el español, inglés y señas americanas. Y ya, basta. Pero no es así. En realidad, esa foto muestra un sinfines de diferentes cosas ligadas a lo que es una interpretación trilingüe. Si es una persona mexicana, si es una persona de otro país, si es una persona, o sea, es una combinación de mucho. Y tiene Rafa razón, es importante saber cómo llegar a esta mezcla y cómo aprender un poquito sobre esta diversidad grandísima que es la interpretación trilingüe. Eh, Perdón. Déjenme leer esta pregunta que está súper larguísima. A ver. Wow. Esta es una pregunta de Claudia Mancilla. Vamos a leerla. Perdón, estoy leyendo, Rafa. Dame un segundo más. Va. Sí. Wow. Wow, dice Rafa. Tiene mucha razón esa pregunta. O sea, cuando estamos hablando de educar a la gente o ¿vale? Es porque se basan en el acento que tenemos, en el primer idioma que estamos usando, que viene siendo el español, y entonces el segundo que el inglés. Y obviamente tenemos acentos. Y cuando nos escuchan dicen, ay, güey, ay, perdón, este intérprete, ¿qué onda? Sí, es de educar a la gente, ¿no? Dice Rafa.
Yo me acuerdo de dos situaciones. Una de ellas, bueno, de tres. Nosotros no podemos controlar lo que estamos haciendo. O sea, de la reacción de los demás. Eso no fue tan fuera de nuestro control. De hecho, la segunda cosa es que sí, no lo que dicen on the side, a un ladito tenemos que averiguar y enseñarle a la gente qué es educar a la gente. Y la tercera es una lección que yo he aprendido. Mi inglés y mi español, sé que tengo acento. En el inglés no tanto, pero mi acento así, como yo crecí en un pueblo chico, teníamos un acento medio chistosón, porque éramos de un pueblo chico, ¿no? Y también con el inglés. El español de mi familia, tejana por generaciones, o sea, tienen su propio acento, tienen sus palabras muy particulares y tienen sus señas. O sea, y eso es algo muy de esa familia. Como profesionales, yo tengo que practicar mi inglés, que sé que no se me va a perder. Perdí mi acento de Huachula, pero también quizás he tenido otro acento de otro español, el español mexicano quizás, o bueno, un acento de Barcelona. Um, sí, una mezcla. Yo digo, ¿por qué tenemos que cambiar nuestro acento? Si el acento en sí es lo que nos identifica, o sea, lo que somos. Yo cuando llevé a mi familia en Huachula, ellos tratan de hacer acentos falsos, ¿no? Porque sé que se ha perdido. Si nosotros nos tratamos de controlar, pero no, mi pregunta es, ¿deberíamos es bueno perder ese acento o es parte de nuestra identidad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O uno o la otra. No sé. Y quería agregar algo más, pero ya parece que se me pasó, se me perdió. A ver, el acento. Se me fue. Bueno, ni modo. Lo siento. Y dice Ruth. Ah, sí, tienes razón. Nosotros no podemos controlar el ámbito. Podemos explicarles, podemos educarlos, pero si no entienden, no captaron. O sea, ni modo. Y dice Rafa, quizás es más fácil decirle, lo estamos haciendo por el arte del amor. No sé, quizás eso le ayuda a la persona a entender. O para poder tener nuestra tranquilidad o sanity. ¿Sí? Eh, pero bueno, a la vez tienen razón, tenemos que dar esa educación al pueblo, a la gente, y a las próximas generaciones. Y también acuérdense de cuidarnos a sí mismo, dice Ruth. Es muy importante la educación. Algunos, aunque les expliques una o dos veces, no quieren aprender. Así es que sí, tienes razón, hay que cuidarnos a uno mismo, a sí mismo. Ahora, sí, y poco a poco, dice Rafa, poco a poco. Tienes razón, Rafa, dice Ruth. Ya vamos casi hasta el final. No sé, Rafa, ¿tienes algo que quieras compartir con nosotros? ¿Algunos recursos? ¿Algún consejo? ¿Qué sé yo? ¿Algo, Rafa? Bueno, quiero mencionarles una cosa. Hay una organización que se acaba de establecer, se llama InterEdu, International Education de las Américas. Y nosotros proveemos, bueno, no damos un entrenamiento solo a intérpretes o un curso solo, sino que lo que queremos hacer, como por ejemplo, íbamos a dar un taller en Guatemala este año, pero se tuvo que cancelar por el coronavirus. Así es que en esta organización lo que hacemos es, por ejemplo, eh, talleres.
A ver, dos cosas. Una persona de Maryland que es una profesora de Maryland. Nosotros te necesitamos sobre estudiantes de color que dicen qué es lo que falta, porque los nuevos estudiantes les falta algo. Entonces, nosotros necesitamos sus habilidades. Por ejemplo, alguien un niño que creció de poder necesitar las habilidades de otras personas para poder hacer ese complemento. Y así es que necesitamos de ofrecer estos apoyos. Y la otra cosa es um, Pam Collins. Ah, su um, es una persona de color, trabaja en el departamento de educación y um, cualquier intérprete en ese programa pueden entrar a esos programas. Tienen que, tienen que trabajar por sí mismos para poder lograr y tienen que, a ver, a la misma vez tienen que también buscar y seguir sus estudios y seguir esos estudios para poder crecer. Así es que esos dos consejos se los ofrezco a nombre de esas dos personas que mencioné. Sorry, Rafa. Sí, muchas gracias, Rafa. Te lo agradezco mucho. Dice Ruth, wow, se me olvidó lo que iba a decir. Este grupo de intérpretes bilingües es un grupo bien querido que queremos seguir y yo sé que hay muchos que quieren entrar a lo ITP y saber que no es el único que no está solo y saber a dónde ir. Sí, nosotros tenemos mucho trabajo por adelante para poder seguir. Esperamos que haya muchas organizaciones que tengan esa misma meta para poder ayudarnos a ofrecer esas ayudas, estilo talleres o conferencias. Así es que, de nuevo, Rafa, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los intérpretes que te pusieron la voz. Son champs esos intérpretes, no alcanzo a ver, Rafa, espérame, Rafa. Dice Rafa, muchas gracias a los intérpretes también, dijo Rafa. Ay, pero Rafa. Así es que dice Ruth, vamos a compartir este enlace para los que quieran recibir los CEUs. Nos quedan 6 minutos, así es que no sé si después quieran compartirlo, así es que si quieren compartir esto, hagan a las copias y también para los que quieran para que llenen esos formularios del RID. Vamos a parar de compartir el video live en Facebook. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos a todos. Gracias.